Buenas tardes, profe Dolly. Muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme entrevistarla hoy. Mi nombre es Camila Praes, estudiante de la Universidad UNAD, Universidad Nacional a Distancia. Estoy interesado en conocer un poco más de su profesión y de la perspectiva que tiene usted sobre la didáctica como ciencia en la educación superior. Mucho gusto, Camilo. Mi nombre es Dolly Medina. Soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Ya hace como 12 años para acá he venido trabajando con estudiantes sordos, así que además del español, de las ciencias sociales, manejo lengua de señas colombiana. Muchas gracias, profe Dolly, por compartirnos su experiencia en cuanto a su recorrido en este área tan importante que es la didáctica. Profe, quisiéramos comenzar con unas preguntas. La pregunta es, ¿cuáles son los principios y valores que debe manejar el profesional que educa? Debe ser una persona integral. El educador no solamente es conocimiento, cuántas cosas tiene en la cabeza, cuánto tiene por enseñar, sino que también debe ser un ejemplo de vida, de valores. Entonces, el educador no simplemente llega al salón de clase y da sus conocimientos, sino que en sí mismo su forma de vestir, de hablar, de expresarse, de comunicarse, es un ejemplo para el estudiante. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con su pensamiento. Profe, ¿cuál es la relación que debe tener un docente con sus alumnos? Debe haber empatía, porque es que el estudiante se mueve en diferentes contextos. O sea, un estudiante que es indígena no tiene ni el mismo contexto ni intereses que un colono en un pueblo, o si es en una ciudad, o si es en un municipio, o si vive en la ruralidad. Cada estudiante es diferente y por tanto el docente debe tener la capacidad de desdoblarse y generar esa empatía con los estudiantes. Una cualidad muy importante, ¿no? La empatía. ¿Cómo realiza usted, profe, el proceso de planificación de una clase? Primero veo qué quieren los estudiantes, qué necesitan, porque volviendo al punto anterior, los contextos son distintos. Piénsese en un estudiante indígena en bachillerato. ¿Qué es lo que lo mueve a él? La tierra, el cultivo, de pronto sus orígenes, el hacer artesanías. En cambio, un estudiante de ciudad, ¿qué le mueve? No, ir a la universidad, hacer una carrera, ser independiente, tener empresa. Entonces, en esa medida, como docente, debo responder a las necesidades y capturar su atención para que la clase sea realmente efectiva. Si yo no capturo esa atención del estudiante, pues, hombre, estoy perdiendo el tiempo y de paso el muchacho también pierde el tiempo. Exacto, la visita, profe, tiene un objetivo muy claro en cuanto a las diferentes necesidades de los estudiantes. Profe, ¿cuáles son los pasos que sigue usted para elaborar el plan de enseñanza de una asignatura? Primero miro los temas que nos trae el currículo, igual el DBA es parte de la legislación colombiana, los derechos básicos de aprendizaje me refiero. Entonces están los temas, veo el contexto del estudiante y ahí sí me meto en la metodología. ¿Qué hacer? ¿Qué recursos tengo? Porque esa es la otra. Si yo estoy estudiando con un niño indígena y no hay internet, pues yo no me puedo enfrascar de que tiene que ver el video de YouTube. En cambio, si está en la ciudad y está más o menos el internet, puedo encarrilarme por ese lado. También tengo que ver los recursos con los que tengo o los que tengo para poder potencializar ese aprendizaje. Estoy muy seguro de que usted se prepara muy bien para poder dar una asignatura, profe. Profe, ¿cuál cree usted que es la relación entre la escuela y la vida? Muchísima, muchísima. Muchas veces los docentes podemos marcar la vida de un estudiante. De pronto una frase, de pronto la manera de ser, el hecho de dar esa mano amiga, ese oído que escucha, de pronto es lo que necesita el muchacho. Entonces vuelve a lo que decíamos en el primer punto, el profe debe ser una persona integral, no solo conocimientos, sino también un ejemplo de vida a seguir para esos estudiantes.
un poquito el tema, recuerdo una experiencia cuando estaba en secundaria, que la verdad a mí casi no me gustaba el inglés y de acuerdo al modo como de ser de una docente, de una profesora, me inculcó como ese gusto. Entonces, y ahora estoy en ese curso, en esa carrera, por sacar la licenciatura adelante. Gracias, profe. Gracias por esas respuestas hasta ahora, profe Dolly. Me gustaría profundizar un poquito más en su enfoque, su experiencia en la enseñanza. ¿Cuáles son los pasos, profe, que un docente debe realizar para planear esa clase? Bueno, primero debe mirar el tema, los puntos principales que usted desea resaltar, el contexto en que se mueve el estudiante, buscar qué elementos o qué herramientas tengo alrededor que me puedan nutrir en la clase y algo clave, la evaluación. O sea, no puedo llegar y dar una clase y no saber si al chico le impactó el tema, no le impactó el tema, le quedaron dudas. Es interesante la evaluación. Es una excelente planeación de sus clases. Y ahora, de acuerdo un poco relacionado con la pregunta anterior, ¿cómo realiza la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje? No podemos dejarlo todo al papel y marque A, B o C. No. Puede ser un quiz, pero también puede ser un ensayo. Escríbame un cuento sobre lo visto en clase. Explíquemelo en una canción. Haga una obra de títeres, por ejemplo, o plásmelo en un cuadro. Entonces, esos diferentes mecanismos me permiten saber si cuando plasmo lo aprendido realmente lo aprendí o tengo todavía dudas. Entonces, la evaluación es plasmar lo que realmente he aprendido. Si quedó a medias, uno ya lo sabe en su resultado. Exactamente. Y ahora, poniéndonos un poco más en contexto, pues no todo es color de rosa, ¿no? En la educación, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales desafíos que enfrenta como docente en la actualidad? Bueno, uno de ellos fue lo del COVID ahora. Mucho maestro que estuvo encerrado no sabía qué hacer, replantearse nuevas tecnologías, utilizar plataforma. Fue un cambio por completo de chip. Pero por el otro lado, los muchachos de hoy viven en un contexto muy violento y entonces tienen otras necesidades, especialmente emocionales. Y tenemos que competir contra TikTok, contra YouTube, contra Facebook. Entonces, ¿cómo el profesor puede reinventarse y lograr capturar la poca atención de los muchachos para darles algo positivo? Que les dé herramientas incluso para que lleguen a ser autodidactas, porque ya Google tiene todo listo, pero el muchacho no sabe cómo navegar, no sabe qué hacer con tanta información. Entonces yo creo que parte del desafío es enseñarles a que los estudiantes lleguen a ser autodidactas de su propio conocimiento. Sí, exacto, ¿cierto? Puede llegar a convertirse esos retos en ventajas, ¿no? Claro. Profe, ¿cómo hace para despertar la creación y la participación en los estudiantes? Algo interesante es poner problemas en clase. Bueno, entonces, por ejemplo, desde mi área de ciencias sociales, si usted fuera alcalde, ¿qué propondría para esta situación? Si usted fuera el gobernador, ¿qué propondría? ¿Cómo lo haría? Porque a veces es muy fácil decir desde nuestro nivel, esos políticos son malos, es que se roban la plata. Bueno, pero si usted fuera él, ¿usted qué haría? ¿Cómo resolvería el problema? Entonces, eso genera un cambio de papeles y decirme, bueno, ¿cómo lo haría yo? ¿Mm? Por otro lado, el hecho de que se generen problemas y se generen soluciones hace que sea proactivo en sí mismo. No quede esperando a que los demás solucionen, ¿no? En su vida diaria hay diferentes situaciones, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a quedar de brazos cruzados? ¿O qué ideas puede generar para cambiar la situación? Muy bien, profe, excelente manera de motivarlos, ¿no? Profe, ¿cuál es la importancia de la didáctica en las asignaturas? Claro, la didáctica recoge todos los recursos técnicos con el propósito de facilitar ese aprendizaje. Pero entonces yo también debo actualizarme.
Porque, por ejemplo, yo no me puedo quedar solamente con la lúdica y que los jueguitos y que tan bonitos. Sí, pero es que hay más cosas. Todos los días se está renovando esa etapa. Hay que nutrirse de la cuestión de la tecnología, nuevas plataformas, porque de lo contrario, pues me quedaría rezagando y no capturaría la atención de mis estudiantes. Es exacto, ¿no? No hay que estancarse, no hay que avanzar a medida pues que este mundo también se actualiza y tratar de ir como a la par, ¿no? Sí, señor. Muy interesante su respuesta, profesor Dolly. Me gustaría finalizar con algunas preguntas adicionales sobre su perspectiva sobre la innovación que ya estamos hablando y el uso de las tecnologías en la educación. ¿Cuál es el impacto de la innovación en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje? Innovar no es solamente traer una nueva herramienta a la clase. Entonces, su momento, por ejemplo, es traer el televisor y vamos a ver en televisión tal cosa. No, es sacarle jugo a esa herramienta. Ah, bueno, si tenemos la posibilidad que en clase hay computadores con internet, bueno, ¿a qué páginas vamos a acceder? ¿Qué videos vamos a ver? ¿Hay algún programa informático que me facilite esto, lo otro? Yo como docente debo actualizarme. Debo esforzarme por estar al día. No es que llego con la nueva tecnología y los muchachos son los que van adelante. No, así no es. Y por otro lado, debo seguir aprendiendo de mi propia área. Yo no puedo enseñar lo que no sé. Entonces, debo investigar, debo dedicarle tiempo para que asimismo la enseñanza que vaya a impartir sea de calidad. Exactamente, pero hay que estar como empapados de la herramienta que vamos a utilizar, ¿no? Profe, ¿y cómo se puede fomentar esa innovación en el aula? En la medida que soy autodidacta, puedo generar que mis muchachos sean autodidactas. O sea, si yo misma hago el esfuerzo de actualizarme, de mirar, de comparar, pues yo puedo decirle a los muchachos, investiguemos esto, hagamos lo otro, porque no creamos aquí, allá. Pero empieza desde el docente hacia el estudiante, no al revés. Porque yo no puedo esperar que el muchacho sea el que me enseñe, si yo soy el que debo darle herramientas para guiarlo. Muy buen principio, profesor. Profe, ¿cree usted que un docente debe llegar a conectar o conocer cada uno de sus estudiantes? Sí, 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 sí. En la medida que yo conozca al muchacho, sé por dónde llegarle. Ah, el muchacho le encanta, no sé, es un gamer, es un fanático de los videojuegos, entonces por ese lado. No, que el muchacho le gusta el rap. No, que al muchacho tiene como malas compañías y las drogas y eso. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo le podemos ayudar? Pero también está el otro lado de la moneda, es que son 40 y piola de muchachos en un salón de clase. ¿A qué hora los conozco a todos? ¿A qué hora contacto con cada uno? Entonces siempre me toca jugar como a lo general y como que la tendencia es más hacia este lado, entonces trabajemos por este otro lado. Pero sí es importante, pero en el contexto en el que movemos, especialmente el colombiano, es muy complicado que usted conozca al 100% todos sus estudiantes. Y cierto, es una labor bastante ardua, ¿no? Profe, ¿qué hace cuando un alumno le dice que no entiende su forma de enseñar? Listo, nos sentamos. Bueno, hijo, ¿qué es lo que no entiende? No entiende por la didáctica, no entiende el tema. Venga a ver, sentémonos, miremos si por el lado de YouTube, si de pronto otro profesor le explica de una manera que más le llegue al conocimiento. Me siento con él y lo charlamos, lo negociamos, porque el hecho de que me diga, profe, no le entiendo, no, es que usted será el único, tampoco puedo llegar a, a rebajar a mi estudiante, no, es que en esa diversidad también se puede aprender y puede que él haya sido el único valiente, profe, no entendí, y otros 5 también estén en las mismas. Entonces yo debo es mirar qué me falta, claro, no soy perfecta tampoco, y en qué podemos negociar y seguir trabajando en clase. Claro, se pueden cambiar muchas cosas. Excelente esa forma de motivar a los estudiantes a encontrar, ¿no?, esa solución. Profe, por último,
¿Qué sugerencias daría a otros docentes que buscan mejorar su práctica educativa a través de la didáctica como ciencia? Que prueben, o sea, hoy pueden jugar, mañana puede ser que planeen problemas, otro día pueden cocinar con sus estudiantes, ¿por qué no? Me ha ocurrido con docentes sordos, con estudiantes sordos, diré, ellos no gustan del español escrito, porque para ellos es una segunda lengua como el inglés. Entonces, para motivarlos, bueno, hagamos una receta, miremos los ingredientes, compremos cuántos son los valores, creemos, leamos, y eso genera otros espacios de aprendizaje, no necesariamente las cuatro paredes, el tablero y la tiza, para nada. Podemos ir al parque y seguir aprendiendo, a la cancha de baloncesto y seguir aprendiendo. Entonces es probar, es recrearse, es la posibilidad de seguir aprendiendo y plantearse que las nuevas tecnologías nos abren puertas y posibilidades. Pero si nos quedamos enfrascados en lo mismo de siempre, pues poco a poco las posibilidades de enseñar, de tener estudiantes se van agotando y los muchachos se van a aburrir finalmente y uno también que termina aburrido porque ve que lo que está haciendo no produce efecto. Es cierto, profe. Y gracias por mostrarnos esas diferentes maneras, ¿no? De poder hacer que un estudiante capte y encuentre el sentido, pues, al estudio, por así decirlo, en diferentes modos, ¿no? No solamente estar en un pupitre y prestar cuidado, sino que hay diferentes modos de llegarle a un estudiante, ¿no? Gracias, profe, por compartirnos tus perspectivas, tus experiencias conmigo. Profe, fue un placer haber conversado con usted o yo. Con mucho gusto. Aprender más sobre la importancia de la didáctica en la educación superior. Bueno, señor. Muchas gracias a usted. Que tenga un excelente día. Igualmente.